Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Quería dejarles este videito a modo de introducción eh, con respecto al arte prehistórico. El arte prehistórico, como lo habrán estudiado en historia, se divide en tres grandes etapas: paleolítico, mesolítico y neolítico. Particularmente ahora vamos a estudiar el arte paleolítico, las características del hombre que vivía en esa época de la historia. Dos características importantes. Una, que el hombre vivía de la caza y de la pesca. Otra característica es que el hombre era nómada. Si ustedes vieron alguna vez la película de Era del Hielo, cuando eran chicos, recordarán que los hombres se trasladaban de un sitio al otro para poder buscar alimento y para poder vivir de la caza y de la pesca. Son dos características muy importantes del hombre prehistórico. Y como también podrían observar en esa película de la Era de Hielo, el hombre prehistórico ya tenía o era dotado de inteligencia que movía su voluntad o iluminaba su voluntad. Dios creó al hombre a imagen y semejanza, muy distinto de los que nos hacen pensar los evolucionistas, donde nos hacen creer que el hombre de la caverna era un hombre bruto, torpe, muy rudo. Por el contrario, chicos, el hombre prehistórico era un hombre ya con una inteligencia formada a imagen y semejanza de Dios. Vamos a entender que 30.000 años antes de Cristo, cuando aparecen los primeros hombres, las primeras obras de arte que hay en la historia datan de esa época. Vamos a comprender que el hombre prehistórico, en las pinturas que hay en las cuevas donde ellos vivían, recuerdan que eran nómadas, iban de un lugar a otro y utilizaban las cavidades naturales de la montaña, las cuevas, para refugiarse simplemente de las inclemencias del tiempo. En esas cuevas, los hombres prehistóricos esbozaron los primeros dibujos y sentaron las bases del dibujo actual. Ustedes han estudiado en la primaria educación plástica, han estudiado artes visuales, y todos los conceptos primeros que se estudian cuando uno empieza a estudiar pintura nacen en la prehistoria. También los primeros conceptos y los más importantes de la arquitectura nacen en la prehistoria, también en la escultura. Fíjense que estos hombres de la prehistoria necesitaban de satisfacer una necesidad humana que era la de alimentarse. ¿Cómo se alimentaban? Con la caza y la pesca. Pero cómo ellos realizaban la caza y cómo realizaban la pesca. Y tenían que utilizar lo que tenían a mano, las primeras tecnologías, que es el trabajo sobre la piedra, sobre los huesos. Tallaban, hacían esculturas de cuchillos, elementos para cazar y pescar, y ahí se sientan las bases de la escultura. Entonces, muy importante esta época comprenderla para poder entender el futuro de la humanidad y llegar hasta nuestros días y comprender también el arte y establecer un juicio. Entonces los invito a leer este PDF donde está resuelto un poco la parte de la introducción del arte paleolítico con sus características y luego resolver el práctico que tienen ahí. Muchísimas gracias.